a aprender bastante. Este es el micrositio de la Comisión para la Igualdad de Género. Aquí pueden ver el menú. Aquí están, pues bueno, los avisos más, ahorita los más recientes, entre ellos, pues la convocatoria al concurso 2021. Y está también, pues ahora sí, sus menús, donde está todo la parte de Conócenos, donde describen cuáles son sus funciones, cuál es el origen, viene la descripción del concurso de sentencias, vienen las conferencias, ahorita no lo han hecho, pero cuando, pues ahora sí tenemos la normalidad normal, como dicen, ellos hacen diversos eventos muy, muy edificantes y muy interesantes. Tienen noticias, tienen también una biblioteca. En esa biblioteca pueden encontrar incluso ustedes ahorita la nueva versión del protocolo para juzgar con perspectiva de género. También videos de los eventos, también están muy interesantes. Unos juegos interactivos que también, la verdad, son de, pues ahora sí vale la pena verlos. Videos en general y pues aquí el menú que nos regresa al sitio del tribunal. Entonces, aquí es para que pues ahora sí lo podamos ubicar. La misma comisión nos dice, pues bueno, ¿qué es? Nos explica qué es. Brevemente vamos a platicarlo, ya un poco más aterrizado de como lo vimos en diciembre. Nos dice, la Comisión para la Igualdad de Género es un órgano colegiado especializado en materia de igualdad de género, creado, aun cuando esta no es su función, valga la pena decir que esa no es su función única. Pero aquí, bueno, por su nombre, pues es en materia de igualdad de género, creado mediante acuerdo G5214 por el Pleno Jurisdiccional del Tribunal y el 23 de abril del 2014. Como ven, es súper reciente. Tiene por objeto estudiar, promover, difundir e incorporar en el quehacer administrativo y jurisdiccional del tribunal las obligaciones y principios contenidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, lo que conocemos como el CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México. Este último pacto, créanme que no todos los órganos jurisdiccionales lo tienen presente, muchos, pues ahora sí, como dicen por ahí, por convivir, pues se dieron a la tarea de firmar y adherirse, no obstante, no lo ponen en práctica, o al menos no de manera tan visible como sí lo está haciendo el tribunal a través de esta comisión. Aquí viene cuáles son sus atribuciones. De acuerdo al artículo 4 del reglamento específico para esta comisión, nos dicen, bueno, aquí nos describe cuál es el cumplimiento de su objeto, que podrá proponer criterios generales para impulsar la perspectiva de género en la cultura organizacional y en la labor jurisdiccional del tribunal, proponer medidas de cooperación entre los órganos que integran el tribunal para alcanzar los objetivos de los programas de trabajo y planes de acción, formular recomendaciones en la definición de acciones interinstitucionales orientadas a la igualdad sustantiva, recomendar medidas que faciliten la incorporación de la perspectiva y la estrategia de transversalidad de género como categoría de análisis en la resolución de asuntos jurisdiccionales sin menoscabo de independencia e imparcialidad jurisdiccional. Aquí sí son muy claros, incluso también el protocolo para juzgar en materia de perspectiva de género también lo dice. Si bien no es vinculante, es decir, no obliga a los justiciables, no obliga a los jueces para tener que hacer esta perspectiva o para aplicarla, sí da las herramientas necesarias y hace también como pues una convocatoria, una invitación y también pues en cierta manera pues ahora sí como un extrañamiento para que puedan hacer este tipo de aplicación de perspectiva. También hace la proposición de políticas que fortalezcan la existencia de ambientes laborales libres de discriminación al interior del tribunal, tanto para sus servidores como para los justiciables que acuden a dicha institución. Desarrollar herramientas metodológicas, procesos, procedimientos que permitan a la presidencia del tribunal desplegar acciones interinstitucionales en materia de género y de igualdad y además promover la inclusión de talleres, asesorías, cursos, ahí entran todas las actividades que vimos hace ratito en sus menús, capacitación en materia de perspectiva de género y de no discriminación. Todas estas políticas son propuestas por la comisión, pero serán sometidas siempre a la consideración de la presidencia del tribunal. Es decir, no son autónomos, están supeditados
a la presidencia del tribunal. Y bueno, además aquí está pues el concurso de sentencias. Aquí es como se aprecia, si ustedes ingresan a verlo, aquí están todas las sentencias ganadoras, están consultables en PDF, es decir, es toda una biblioteca a donde nos podemos acercar para consultar estas sentencias, de las cuales, como les decía, elegí 5 y vamos a platicar 2 el día de hoy que la verdad a mí se me hicieron súper interesantes, de hecho todas lo son, pero estas realmente se robaron mi atención y ahorita vamos a platicar el por qué. Aquí está la convocatoria del concurso 2021. Les puse nada más este pedacito de las bases de participación porque esto nos da un poquito más de luz sobre el para qué, cuál es el propósito de este concurso, ¿no? O qué tipo de sentencias son las que entran. Dicen, podrán participar las sentencias definitivas o interlocutorias que hayan sido dictadas empleando tácita o expresamente criterios nacionales o internacionales de perspectiva de derechos humanos o perspectiva de género. Por eso les decía, no nada más es perspectiva de género, es perspectiva de derechos humanos en general. O la metodología y principios previstos en el protocolo para juzgar con perspectiva de género o en los protocolos de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, migrantes, niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad publicados por la Suprema Corte de Justicia. Se admitirán también votos particulares. De hecho, en uno de los ganadores me parece que es un voto particular. Dice, juzgar con perspectiva de derechos humanos implica identificar la existencia de relaciones asimétricas de poder o bien de contextos de desigualdad estructural y hacerse cargo de los impactos diferenciados que una norma genere a partir de alguna de las categorías sospechosas. ¿Se acuerdan que también en su momento platicamos de las categorías sospechosas en el programa anterior? Me parece que fue el de hace 2 semanas, justamente cuando hablábamos de si existía o no un numeral que era discriminatorio en la ley del impuesto sobre la renta. Pues bueno, ahí platicamos sobre las categorías sospechosas, a que alude el artículo 1 de la Constitución. Como la edad, las discapacidades, ¿se acuerdan? Esto es como repaso de hace 2 semanas. Como la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el caso de la perspectiva de género, esta solo se relaciona con asuntos donde en el impacto diferenciado de la norma se genere por estereotipos asociados con la identidad sexogenérica de las personas. Ojo, no dice nada más de las mujeres, dice de las personas, por lo que se extiende a mujeres y hombres, en tanto impide hacer realidad el derecho a la igualdad. Ahorita vamos a platicar lo importante de este último párrafo. Vamos a empezar, vamos a hablar del primer lugar del año 2015. Fue la primera sentencia que ganó el primer lugar. Cuando yo la leí me pareció realmente impactante. Digo, porque me dije, bueno, sí, casi la volví a revisar del 2015 y todavía estamos hablando de esto, pero bueno, es lo importante y es lo, pues ahora sí, interesante de este concurso que nos da a conocer ciertas preceptos o ciertas normas que pues nosotros damos por hecho que ya todas están bien, pero la realidad es que no, como lo platicamos también respecto a la ley del impuesto sobre la renta. En esta sentencia hicieron una nota técnica en donde la resumen, porque realmente la sentencia está consultable de manera total, pero es bastante extensa. Esta nota técnica la resume, fue de ahí de donde tomé la información también para presentárselas a ustedes de manera resumida. Inicia, de hecho, da a conocer los datos. En este caso, no existió confidencialidad respecto a quién es la parte actora. Entonces, tal cual así, para no alterarlas, se las indiqué. Ahora sí que en la presentación que les traigo vienen todos los datos tal cual como vienen en la sentencia. No quité ni alteré nada, ¿no? Digo, como la tienen publicada en el tribunal. Entonces, pues bueno, aquí vemos que es un expediente que promueve una persona, que en este nombre es Laura Morones Reyes, con la autoridad demandada, que es el director general de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué es lo que les doy el resumen para que tengan un poquito más de contexto de lo que vamos a platicar? Bueno, pues resulta que esta persona tenía un cargo administrativo en las Fuerzas Armadas
y por un examen de médico interno que les hacen, me parece que se los hacen a todas, ella resulta con sobrepeso. Entonces, en el momento en que detectan que ella tiene sobrepeso, le notifican que la van a dar de baja, que le van a dar de baja por inutilidad, se llama, por tener sobrepeso. Entonces, ella demanda a la Dirección General de Sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde ella dice que no tiene por qué ser retirada del servicio activo de las Fuerzas Armadas por el hecho de tener sobrepeso. Entonces, ese es el contexto, esto es lo que ocurrió y pues aquí viene el resumen, viene la pretensión, cuál es lo que ella demanda la nulidad de la resolución contenida, aquí viene el número de oficio, en donde le dan a conocer el acuerdo del 6 de agosto de 2012, en donde se resuelve colocarla en situación de retiro por incapacidad. Es decir, el sobrepeso para las Fuerzas Armadas es una causal de incapacidad, así como baja de la Clínica de Especialidades de la Mujer al encontrarse bajo los supuestos del artículo 24, fracción cuarta de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Cómo fue una síntesis de esta resolución? Pues bueno, se emite esta sentencia el 30 de mayo de 2003 en la que se efectuó un control difuso, ahorita vamos a platicar lo que es control difuso, de la convencionalidad del artículo 226, tercera categoría, fracción 33, de la Ley del Instituto Nacional para las Fuerzas Armadas Mexicanas, amén de la atribución comprendida en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política, así como el 339 de la sentencia. Imagínense, aquí también, digo, esto me parece súper interesante, toman incluso también como un fundamento, un párrafo, en este caso el párrafo 339 de la sentencia de 23 de noviembre de 2009, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, atendiendo al derecho, en este caso de la justiciable, que es la demandante, a la prestación de un servicio remunerado en observancia a los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación por razón de salud. Recuerden que entre los casos de categoría sospechosa vimos lo de salud, incluso hasta platicamos de la gente que en un inicio, y creo me parece que todavía ocurre, que existe discriminación hacia quienes tienen COVID y que hasta incluso fueron atacados. Pues bueno, aquí también estamos hablando de un caso de discriminación por razón de salud, previsto en el artículo 1, 4 de la Constitución, que es en el que nos habla de la igualdad, en tanto que el índice de masa corporal de 30 kilos por metro cuadrado, padecimiento comprendido en la fracción 33 de la categoría tercera, artículo 226, no provoca la inutilidad y por ende la baja del servicio activo dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se parte de una problemática, nos explica el tribunal, existente en determinar hasta qué punto está autorizado a establecer diferenciaciones por razones de salud en función de garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas. Este párrafo me gusta mucho y quiero ponerle mucho énfasis porque si ven, hace un ejercicio de razonamiento respecto al artículo, su contenido y cuál es la finalidad del mismo. Esto lo platicamos también cuando veíamos en el programa anterior la cuestión de la ley del impuesto sobre la renta, que nos hablaba del cónyuge para las deducciones. Es un ejercicio similar. Atienden al contenido, ven el numeral y lo analizan, lo extrapolan para ver cuál es su finalidad o cómo puede funcionar en la finalidad, que en este caso es la eficacia de las Fuerzas Armadas, así como la protección de la integridad de sus miembros y de terceras personas, concluyéndose que el derecho fundamental a la igualdad es violado cuando para la diferenciación legal o para el tratamiento legal igual, según sea el caso, no es posible encontrar una razón suficiente que surja de la naturaleza de la materia regulada o que de alguna otra forma sea concretamente comprensible. Es decir, aquí este artículo 226 que nos hacían referencia en el párrafo anterior, no hay manera de comprender de qué forma contribuye a la eficacia de las Fuerzas Armadas y además también atenta contra la protección de la integridad de sus miembros y de terceras personas.
Es decir, esta diferenciación es desproporcional, es injustificada, es arbitraria, lo que es aplicable incluso a la legislación emitida para regular lo relativo a las Fuerzas Armadas. Es decir, esta cuestión de derechos humanos, este análisis con base en la perspectiva de derechos humanos alcanza las legislaciones marciales. A veces nos casamos con la idea de no, pues es que como que la legislación marcial se cuece aparte, ¿no? Ellos tienen sus propios preceptos, tienen